Bienvenidos a esta edición del taller Una Iglesia Irresistible. Estamos muy a gusto de que estés hoy nuevamente con nosotros. Continuamos nuestra serie que hemos titulado Como un campeón. Y esta serie me tiene a mí fascinado. Estoy emocionado porque me siento como un coach tratando de animar al equipo. Durante 5 semanas nosotros vamos a estar enfocando cómo piensan los campeones. La semana pasada aprendimos que los campeones piensan con fe, entrenan su fe en lugar de intentar su fe. Y la razón es porque todos nosotros tenemos la medida mínima de fe disponible. Hablamos de la semilla de mostaza y dijimos que Jesús enfatizó que lo que necesitamos es tener fe como un grano de mostaza. Y al menos, si has visto lo que es una semilla de mostaza, es algo tan diminuto, tan pequeño, y lo que significa es que tú tienes esa capacidad de poder tener fe. Hoy vamos a ver la segunda lección. La segunda lección en esta serie es que los campeones piensan apasionadamente. Apasionadamente. En Juan capítulo 5 tenemos una historia donde Jesús no solo hizo un milagro, sino que enseñó cómo pensar apasionadamente. Esta es una historia registrada por Juan, uno de los seguidores de Jesús del primer siglo, que escribió uno de los evangelios de Jesús. Tal vez ya tú recuerdas que hay 4 evangelios en el Nuevo Testamento: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Juan es el único de los escritores de los evangelios que toma esta historia y la pone disponible para nosotros. Y yo quiero leer esta historia para ti. Están en Juan capítulo 5. Dice: Después Jesús regresó a Jerusalén para la celebración de uno de los días sagrados de los judíos. Dentro de la ciudad, cerca de la puerta de las ovejas, se encontraba el estanque de Betesda, que tenía 5 pórticos cubiertos. Una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos estaban tendidos en los pórticos, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Uno de ellos era un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio y supo que hacía tanto que padecía la enfermedad, le preguntó: ¿te gustaría recuperar la salud? Es que no puedo, Señor, contestó el enfermo, porque no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agita el agua. Siempre alguien llega antes que yo. Jesús le dijo: ponte de pie, toma tu camilla y anda. Al instante el hombre quedó sano, enrolló la camilla y comenzó a caminar. Pero ese milagro sucedió el día de descanso. Esta es una historia fascinante de un milagro hecho por Jesús. Pero a pesar de que es un milagro y se destaca como un milagro, aquí también hay una lección increíble de cómo pensar apasionadamente. Este paralítico ha estado limitado por 38 años y Jesús lo encuentra en el estanque de Betesda. Betesda o Betzatá en arameo significa casa de misericordia. Los eruditos creen que este estanque que estaba en este lugar llamado Betesda estaba asociado con un templo que estaba muy cerca, un templo pagano que había sido erigido al dios de la sanidad. Y en la zona creían que un ángel venía a mover las aguas. Era algo así como superstición, porque las aguas en el estanque se agitaban periódicamente. Los estudios han demostrado que
lo que había eran corrientes subterráneas, y cuando esas corrientes subterráneas se daban arriba en el estanque, había esa agitación de las aguas. Y ellos, en la superstición que tenían, creían que era que un ángel descendía a mover las aguas. Esto es interesante porque no hace falta decir que la gente acudía de cerca y de lejos a este lugar para tener la oportunidad de participar en este fenómeno, y era una oportunidad para ellos de obtener sanidad, una oportunidad para cambiar sus circunstancias. Pero este día en particular, Jesús caminaba hacia Jerusalén con sus discípulos, y pasando cerca del estanque de Betesda, se detuvo para conversar con un hombre que había estado allí por 38 años, día tras día, tratando de buscar la sanidad de alguna forma para su cuerpo. Tal vez este hombre era conocido por Jesús, o tal vez estaba Jesús curioso de su historia, no sabemos en realidad. Pero cualquiera fuera el caso, Jesús se detuvo específicamente por él. Entonces Jesús hizo una pregunta sorpresiva. La pregunta de Jesús fue: ¿te gustaría recuperar la salud? Y si tú lees rápido, suena como un da. Jesús, ¿en serio estás preguntando eso? El man ha estado paralítico por 38 años. ¿Cómo es eso de que si le gustaría recuperar la salud? Sin faltar el respeto, Jesús, esto es obvio. Ha estado aquí para ser sanado. La pregunta es chocante. ¿Te gustaría recuperar la salud? Es interesante. Cuando el hombre respondió a Jesús, no lo hizo con un no o un sí, sino que le dijo una excusa. Él expresó una excusa. Dice: Señor, es que no puedo, porque no tengo a nadie que me pueda meter en el estanque cuando se agita el agua. Siempre alguien llega antes que yo. Y esto es justamente el corazón del problema. Todo lo que podemos concluir aquí es que no todo el mundo está preparado para ser sanado. Voy a repetirlo. No todo el mundo está preparado para ser sanado. No todo el mundo está preparado para que su matrimonio sea sanado. No todo el mundo está preparado para que su disfunción familiar sea sanada. No todo el mundo está preparado para que sus finanzas sean sanadas. No todo el mundo está preparado para que su enfermedad, ya sea física o mental, sea sanada. Hay gente que sabotea todo esfuerzo dirigido para sanar su situación. Y yo creo que por eso Jesús le hizo la pregunta a este hombre. Es interesante que él podía llegar hasta el estanque, pero era imposible rodar hasta el agua. ¿Por qué hay gente que no quiere ser sanada? Se me ocurren al menos 3 razones. La primera razón es que hemos sido decepcionados anteriormente. El paralítico había estado limitado por 38 largos años, toda una vida. Piensa en lo que eso posiblemente pudo haber significado para él. Pudo haber visto sanar a muchos. Pudo haber visto muchos médicos. Pudo haber ido a muchas reuniones de oración. Pudo haber sido ungido con mucho aceite. Pudo haber gastado mucho dinero para ser sanado. Pudo haber sido abandonado por su familia por lo costoso de su sostenimiento. Cuando tú pierdes la esperanza, se te hace difícil confiar nuevamente. Estás decepcionado. Y yo lo he escuchado antes, cuando la gente dice: alguien oró por mí, pero nada pasó.
no quiero intentar otra vez. Es mejor protegerse de la esperanza, o yo no quiero porque no quiero ser decepcionado. Nosotros tampoco queremos que tú seas decepcionado, no queremos ponerte en esa situación. Pero esa es la primera razón. Hemos sido decepcionados anteriormente. La segunda razón es que aprendemos a bregar. ¿Qué pasa cuando finalmente tú confías y tu situación no cambia? Pues comienzas a aprender a bregar. Te alejas de la familia, evitas conversar con tu cónyuge, te cierras la boca, no hablas con nadie y casi siempre terminamos medicando nuestro dolor con adicciones, alcohol, drogas, pornografía, o con la televisión, o comprando, o con la computadora. Nos resignamos y aprendemos a sobrevivir. Y si alguien pregunta, ¿cómo estás? Nosotros respondemos rapidito, estoy bien, gracias. En una forma tajante, cerramos toda comunicación. ¿Por qué? Porque aprendemos a bregar de alguna forma. La tercera razón es que crecemos cómodos. Tú comienzas a preferir tu situación a estar bien, porque tal vez obtienes una recompensa o simpatía o un sentimiento de superioridad moral, o porque tal vez sanar implica una reconciliación perdonadora y la otra persona no se lo merece, o porque tal vez tienes miedo al cambio y es mejor, a veces decimos, es mejor malo conocido que bueno por conocer. Es posible acostumbrarse tanto a la parálisis que ni siquiera uno quiera volver a caminar. Es posible estar cerca de la sanidad y no querer participar de la sanidad. Y yo lo he visto, como pastor lo he visto. Gente asiste a la iglesia y se rehúsa a hablar de su dolor. Y si tú le preguntas, ¿cómo estás? Inmediatamente responden, estoy bien, estoy bien. Crecemos cómodos. ¿Te gustaría recuperar la salud? Esa es la pregunta de Jesús. Ahora, ¿qué hacer si tú deseas recuperarte? Esta historia nos da unas piezas interesantes para responder a esa pregunta. ¿Qué hacer si tú deseas recuperar tu salud? ¿Qué hacer si tú deseas recuperarte? A mí me parece que en las palabras de Jesús, más adelante, tú encuentras algunas pistas para esa respuesta. Lo primero, admite que tienes un problema. Jesús le preguntó al hombre. Él no dijo sí ni no, simplemente lo que tenía era excusas. Deja de excusarte. La pregunta es, ¿te gustaría recuperar la salud? Entonces, lo primero es admite que tienes un problema. Lo segundo, obedece al Señor, aunque parezca imposible. Jesús le dice, ponte de pie. Imagínate una persona que ha estado 38 años paralítico. Jesús le dice, ponte de pie. ¡Wow! Y esto es increíble. Eso es pedirle a una persona algo que sin duda para esa persona es imposible. El punto es que cuando Jesús nos dice que hagamos algo, obedece al Señor aunque parezca imposible. Es el camino a la recuperación. Lo tercero, deja tu zona cómoda. Jesús le dice, toma tu camilla. ¿Qué pasa si dejo la camilla después de 38 años? No sé trabajar, no tengo a dónde ir, no sé qué voy a hacer. Toda la vida este hombre ha estado alrededor de su camilla. Su camilla es el símbolo de su comodidad.
Y es el lugar donde Jesús dice que tiene que dejar. Toma tu camilla. Deja tu zona de comodidad. Los expertos en la historia de este primer siglo dicen que cuando una persona estaba en una camilla por mucho tiempo, se acostumbraba tanto a la camilla, era como su bastón. Jesús dice, deja tu zona de comodidad. Lo cuarto, aléjate de tu pasado. Jesús le dice, anda. Después Jesús lo encuentra en el templo, en el versículo 14, y le dice, te ves estupendo, estás sano, no regreses a una vida pecaminosa. Y es interesante, porque Jesús lo que le está diciendo es que no es definido por su pasado, que tiene que haber un corte en su vida, que tiene que alejarse del pasado que lo atormenta, que es posible, que una vez somos perdonados, una vez somos sanados, podemos comenzar otra vez. Nuestro pasado no determina nuestra vida. Nuestro pasado nos informa, pero nuestro pasado no tiene por qué determinarnos. El quinto paso, di a otros lo que Jesús ha hecho por ti. Cuéntale a otros de su misericordia. Ese hombre salió y comenzó un alboroto. Imagínate ser sanado. Sería algo increíble en tu vida. Ahora no hablo solamente de sanidad física, estoy hablando de otras dimensiones de la sanidad. La sanidad de tu matrimonio, la sanidad de tus finanzas, la sanidad de tus relaciones familiares, la sanidad mental en tu vida y emocional. Tú puedes ser sanado, pero la pregunta sigue, y es la pregunta que hace Jesús en esta historia. ¿Te gustaría recuperar la salud? Vuelvo a hacer la pregunta, ¿te gustaría recuperar la salud? Jesús no le dice, ¿te gustaría recuperar la movilidad? Él está hablando de algo que es más profundo, es la salud integral, es el estado tuyo, es tu bienestar global. Jesús le dice, ¿te gustaría recuperar la salud? Quiero terminar con esta línea. Solo estarás listo o lista para sanar cuando el dolor de permanecer igual sea mayor que el dolor de cambiar. Y eso es una decisión. Y esa decisión está en tus manos. Y la pregunta de Jesús sigue siendo la misma. ¿Te gustaría recuperar la salud? Si esa es tu decisión, quiero decirte que durante esta semana hemos estado orando y ayunando como iglesia. Y estamos a la expectativa de cosas fantásticas. Y yo sé que en el día de hoy tú te vas a poder levantar de donde estás en tu vida. A lo mejor has perdido la esperanza. A lo mejor estás luchando con tu pasado. A lo mejor estás creyendo la mentira de que no puedes seguir adelante, que tu vida no puede florecer. La pregunta es, ¿te gustaría recuperar la salud? Jesús hace esa pregunta. Y si la respuesta tuya es que sí, quiero darte buenas noticias. Vas a poder recuperarte, porque esa es justamente la voluntad de Dios para tu vida. Gracias por haber estado hoy con nosotros.